Buenas tardes, profesor Campos, compañeros de mesa, compañeros y acompañantes. Yo antes que nada quiero enviar un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a quienes, por inoportunos problemas de salud, no han podido estar aquí hoy con nosotros, como hubiera sido su deseo. Y también quiero tener un sentido y respetuoso recuerdo para aquellos que ya no se encuentran entre nosotros. Y dicho esto, quiero agradecer de corazón, en mi nombre y en el de nuestra Junta de Gobierno, el detalle de haber elegido nuestro colegio como punto de partida de este día tan especial en el que vais a celebrar algo tan importante para vosotros y para la enfermería de nuestra provincia, como es vuestro 40 aniversario. Para mí es un placer recibir en este día aquí, en nuestra sede colegial, a la última promoción gaditana de ATS. Y digo que es un placer porque, gracias a vosotros y a todas las generaciones anteriores, hemos llegado hasta aquí. Debéis saber que sois una parte muy importante de la historia de la enfermería. Fijaros si sois importante, que todavía se nos sigue llamando, después de 40 años, se nos sigue llamando, hay personas que nos siguen llamando ATS, a pesar de que, como ya sabéis, dejamos de serlo con la incorporación de nuestra disciplina a la universidad allá por el año 77. Fueron esos ATS, vosotros, los que lucharon para que nuestra profesión adquiriese el nivel académico y el reconocimiento que hoy tiene. Actualmente, la ley nos declara como profesionales autónomos y facultativos, responsables de nuestra propia área de competencia y parte imprescindible dentro del equipo multidisciplinar de salud. Ya se nos contempla como grados, especialistas, máster e incluso doctores en enfermería. Algo impensable y hasta hace poco soñado por todos. Maravilloso sueño, el haber construido entre todos esta gran profesión que no para en su progreso, que todos los días nos da muestras de vigor, de pujanza y de ganas de crecer. Después de toda una vida dedicada a esta profesión, creo que podéis asegurar que lo más gratificante de ser enfermero o ATS no es el sueldo que ingresan en tu cuenta corriente al final de mes. Lo mejor de esta profesión os lo habéis llevado en palabras de gratitud y de afecto a vuestro trabajo. Evidentemente, soy consciente de que todavía nos queda mucho por hacer y siempre tendremos, obvio, que aspirar a mejorar lo que somos, pero nunca debemos de perder de vista de dónde venimos y agradecer la labor de los que nos han precedido. Podéis sentiros orgullosos de la profesión que habéis ido construyendo entre todos. Gracias a vuestro trabajo vamos a dejar a las generaciones venideras una profesión con futuro, innovadora, con práctica basada en la evidencia, que tiene competencias propias y que investiga. La enfermería andaluza en general y la gaditana en particular es referente y reconocida por su nivel y desarrollo, algo que indudablemente, estaréis conmigo, nadie pensaba ni preveía hace 40 años. Gracias de nuevo a todos por elegir esta profesión, por haberos dedicado a ella en cuerpo y alma y por vuestra contribución a que hoy seamos lo que somos. Que tengáis una jornada inolvidable. Muchísimas gracias. El colegio quiere seguir contando con vosotros, igual que ha contado a lo largo de toda vuestra vida profesional, para que sigáis viniendo. Por eso me gustaría invitaros a todos a que forméis parte de este área del jubilado. Para ello, aquí estamos, tanto yo como vocal del colegio y encargado del área del jubilado, como nuestro compañero Julián Díaz Cabello, al que conoceréis prácticamente todos también. Estamos aquí todos los martes y todos los jueves de 11 a 1 para que cualquier cosa que podáis necesitar. Estamos aquí, venid, nos llamáis por teléfono, lo que os haga falta, y estamos a vuestra disposición. Hoy estamos aquí reunidos en este acto para celebrar nuestro 40 aniversario, 40 años de la que fue la última promoción de ATS. Este grupo se reunió por primera vez después de tantos años para celebrar los 25
y que después nos hemos reunido en varias ocasiones para celebrar los 30, los 35 y ahora, afortunadamente, los 40. No me quiero alargar más en mis palabras, tan solo agradecer el esfuerzo de los que están aquí, añorar la falta de los que no han podido estar y agradecer el trabajo de organización de este grupo organizador del evento, la inestimable colaboración del colegio, la presencia de nuestro estimado profesor doctor don Antonio Campos. Es para nosotros un privilegio contar con su presencia, para dar más brillo aún a estos actos que esperemos disfrutéis después de estos 40 años, como ya disfrutamos hace 4 décadas cuando celebramos nuestros actos de fin de carrera. Gracias a todos de nuevo, felicidades por estos años de trabajo y entrega a nuestra profesión. Y nada más. Lo que he hecho ha sido recoger en una memoria, en una presentación de imágenes, aquella historia que hemos devenido hasta llegar a hoy, y me tomé tiempo para ello. Yo más o menos hace un año empecé a recopilar imágenes. Hoy es fácil recuperar imágenes en muchas plataformas y otras no me han sido posibles, pero la mayoría de ellas os traerán sin duda gratos recuerdos. Y para alinear un poco más esto, como tengo una vertiente, una faceta poética, pues lo convertí en décimas y acompaño la presentación pues con unas décimas escritas sobre la última promoción de ATS. Para no aburrirnos mucho, vamos a empezar. Mis estimados compañeros, los últimos ATS, que compartimos intereses con los arcaicos barberos y los hoy en día enfermeros. Los últimos ayudantes de profesiones cambiantes, técnicos en sanidad, descendientes en verdad de los antiguos practicantes. Se cumplen 40 años que emprendiéramos la aventura y de una forma insegura, aunque sin llamar a engaños, pusimos nuestros redaños en convertir nuestras vidas con las prácticas requeridas en acciones humanitarias y con las armas necesarias por el estudio adquiridas. Recuerdo con emoción aquellos años vividos, copiar apuntes cogidos porque a libros no había opción, disfrutar de una lección en la clase de histología, los mosqueos de Suardíaz, porque le hacíamos mojigangas, desplantes del doctor Mangas, cableos de don Blas Hervías. Recuerdo una clase de higiene con la profesora Irina, la carcajada repentina que mi memoria retiene cuando Irina va y viene de los perros a los huevos. Delante de los mancebos se pone como un tomate y no sale del debate de los perros y los huevos. De procedencia distinta asistíamos a la escuela. Se diría que una quiniela se repartió en nuestra quinta por lo extraña y variopinta. Cuerpos de seguridad, alumnos de la ciudad, gente venida de lejos, más jóvenes y más viejos o de otra universidad, militares, algún cura, profesores de enseñanza, pero todos en la confianza de una mejora futura o de ocupación segura. Todos hombres, eso sí. Mala suerte comprendí que por entonces tuvimos, por un año nos perdimos, femenina estancia allí. 128 estamos en foto de orla agrupados. Hay algunos que rezagados de cursos previos rescatamos, hay otros que ni recordamos. Nos dice la invocación, ni están todos los que son, ni son todos los que están, mas como comprenderán, ha sido la única opción como base de mi examen, partiendo de algo concreto y sin faltar al respeto, olvidos no me reclamen cuando hagan su dictamen. 8 vinieron de afuera, de alguna patria extranjera tras pasar tierras o mares, los más eran peninsulares. 6 Canarias nos trajera,
como muy bien sabéis todos, la estadística no engaña, de todas partes de España vinisteis de todos modos, fueseis o no fueseis godos. 2 gallegos, 2 asturianos, 1 castellano, 2 murcianos, 4 vascos, 4 extremeños, catalanes, madrileños, además de 2 valencianos. Ahí van. De la tierra de Andalucía arribaron 3 onubenses, 1 cordobés y 2 jiennenses. Otro vino desde Almería a estudiar a esta bahía. Llegaron 4 sevillanos, 1 de ellos lebrijano y 3 desde la capital, la Sevilla universal, considerados hermanos. Por último, 1 granadino y 2 de Ceuta llegados. Vinieron de todos lados a aqueste rincón marino, traídos por el destino. 44 provincianos, portuenses y jerezanos, olverenses y sanluqueños, paterneros, algecireños y desde Alcalá llegados, de San Roque, puertorrealeños, de Conil y de los barrios. Alguno vino de Bornos, también llegó un barbateño y un gran mogollón de isleños. De Cádiz, 35, devotos como ninguno de la Virgen del Rosario, de sus calles y sus barrios, y carnavalero alguno. ¿Recordáis al profesorado que aquellos años tuvimos? El aula a la que asistimos, el ayer aún no ha empolvado aquel vívido pasado. Don José Gómez, decano, que antes fuera vicedecano de Facultad de Medicina. La ya referida Irina con su corte tan puritano, de Higiene y Salud Social. El director, doctor Mira. El doctor Pedro Gavira, de Anatomía Funcional. En la moral profesional, el doctor Orozco Acuaviva. La clase más exhaustiva que daba don Blas Hervías y que era ginecología. La materia más incentiva que el doctor Campos impartiera, de biología e histología. Doctor Crespo, psicología, la asignatura que diera. Y aquella que ni siquiera precisó de evaluación, pediatría, doctor Pavón. Doctor Mangas, patología. Zafra, en microbiología, ameno estudio e instrucción. La patología quirúrgica de don Francisco Suárez Díaz. Y medicina y cirugía, que era casi litúrgica y hasta un poco metalúrgica, de don José Sueiro, doctor, además de profesor de la Escuela de ATS, aquella donde descubrieses tu humanitaria labor. Quiero recordar a todos, como delegado vuestro, que es ahora deber nuestro memorar estos periodos, brindar con muy buenos modos por aquellos educadores. Sin duda eran los mejores y cumplieron sus objetivos. Aquí estamos, como amigos, celebrando con honores. Mi brindis por ellos, pues, por un antes y un después de concluir mi carrera, esta que ahora produjera tanto trajín,
tanto estrés, pero no quiero quejarme, sino más bien alegrarme, porque sería un desprecio y son palabras de necio del trabajo y acordarme. Materias os he recordado, aquellas que recibimos cuando a clases asistimos, pero de algo no os he hablado, un secretillo guardado. Prácticas que no tuvimos de un modo reglamentado, así nos dieron de lado, todos forzados nos vimos a aprender como pudimos. Los que tuvimos más suerte en las clínicas privadas conseguíamos las entradas, que en solución se convierte por mucho que desconcierte. Manos de obra baratas, aunque fórmulas inmediatas, para adquirir las destrezas, sin las cuales, con certezas, seríamos unos papanatas. Y así los nuevos llegados, por quienes eran veteranos, compañeros y campechanos, empiezan a ser adiestrados en los tiempos peor recordados, cuando el más mínimo error ponía en peligro una vida, y aún no estaba reconocida nuestra acción como labor ni como colaborador. Nos fuimos familiarizando con jeringas de cristal, el trabajo de hospital, a los pacientes tratando y a los médicos soportando. De repente, en una urgencia, suturando alguna herida con poca técnica adquirida, confiando en la providencia mucho más que en la competencia, canalizando una vena tras 3 intentos fallidos y soportar los chillidos como cantos de sirena de alguna víctima ajena, inyectando penicilina por la vía intramuscular sin siquiera comprobar alergias a la medicina o los riesgos que determina. A todo nos enfrentábamos con osadía y valor. Era nuestro profesor la pasión que profesábamos, las prácticas que lográbamos. El estudio y el trabajo, casi todos a destajo, hubimos de compartir y de este modo sufrir algún que otro resquebrajo. Algunos de entre nosotros continuaron estudios, los más y sin más preludios, a trabajar para otros, desde pueblos muy remotos hasta antiguos ambulatorios, particulares consultorios, la pública o la privada. Otros tantos, en la Armada, lograron puestos notorios. En aquella orla están muchos enfermeros, pues, mas para vuestro interés, otros trabajos serán los que de entonces saldrán del curso 79, direcciones de relieve, podólogos, profesores, abogados, supervisores, lo que sanidad conlleve, ya sea desde la política, desde la propia medicina, gestionando en una oficina o en la sanidad pública, lo que a todos nos gratifica. En cuanto a nuestras aficiones, y estos no son presunciones, hay excelentes deportistas y verdaderos artistas y autores de publicaciones. Los hay que aman la música, alguno la literatura, algún otro la pintura, seguro que la informática y tal vez la numismática. Unos cruzaron los mares, vivieron nuevos hogares, otros cientos de carreteras, unos besaron banderas, otros besaron lugares, unos atrás se quedaron, hoy en su memoria brindo. Homenaje así les rindo, porque nos acompañaron y porque nos emocionaron. Si algún error cometí, ahora les pido perdón, porque no fue mi intención otra que traer aquí el pasado que asumí. Me causa satisfacción formar parte de su historia. Aquí queda mi memoria del tiempo que nos unió y de este que nos reencontró. Considerados caballeros, ahora muevan sus traseros, toca ponerse de pie y dar un aplauso, pues,
a docentes y compañeros. Queridos amigos, querido presidente, queridos amigos todos, aquí el único protagonista de esta ceremonia son las personas que están aquí convocadas, que han decidido reunirse para celebrar y conmemorar el 40 aniversario de su promoción. Y yo lo primero que quiero decir es que para mí es un verdadero honor, una satisfacción estar aquí compartiendo este rato con vosotros. En una ocasión anterior también me habían invitado para venir a un acto, pero tenía un compromiso que me era ineludible. Mandé una carta y no pude venir. Pero en esta ocasión, cuando lo recibí, me alegré mucho de que podía venir. Entonces, aquí estoy y lo hago con mucho gusto. Yo quisiera contaros un poco dar una cierta visión de cómo veo yo y vi yo aquel tiempo en el que estuve en contacto con vosotros, ¿no? Yo había terminado la carrera en 1974. ¿Qué experiencia tenía yo previa de la enfermería? Mi padre era médico de la Marina y no tenía mucho interés en que yo estudiara medicina, porque decía que la vida de los profesionales sanitarios es muy dura y que a veces era muy exigente, o él tenía ese concepto, y entonces quiso de alguna forma intentar evitar que yo me dedicara a medicina. Creo que fue un error, porque lo que hizo fue, me llevó al Hospital de San Carlos y quería que yo viera allí cosas para que, a ver si, viendo alguna intervención quirúrgica, me llevó a la clínica dermatológica para ver todas las úlceras habidas y por haber, y entonces pensando que yo iba a decir que no, y fue lo contrario, lógicamente, dije que sí. Al final, pues yo tenía ganas de estudiar medicina, a eso me dediqué y demás. Pero allí ya fue donde yo empecé a ver lo que era la enfermería y lo que significaba la enfermería. Había en el quirófano, en la zona quirúrgica del Hospital de San Carlos, una persona, no sé si muchos de aquí seguramente la habrán conocido, yo la conocí de muy joven, de adolescente casi, era don Antonio Romero, que era una persona que tenía un enorme prestigio, pero un enorme prestigio, era la persona de referencia en ese quirófano. Y a mí aquello primero me impresionó mucho. Y este señor, si no, es que hay que preguntar a don Antonio Romero. Es que don Antonio Romero dice, don Antonio Romero hace, don Antonio Romero autoriza, don Antonio Romero. Para mí fue la primera imagen que yo tuve de la profesión de enfermería. Y luego, la segunda fue, antes de comenzar ahora ya con la promoción, la segunda fue mi compañero de bachillerato, también que decidió estudiar enfermería, y cuando terminó pues su cuarto de bachillerato, que era entonces, pues decidió estudiar enfermería. Seguramente lo conocéis, es Jacinto Cano, algunos de vosotros lo conocéis. Yo era Campos, él era Cano, pues estábamos en la misma mesa, en la misma, muy amigo de infancia, mucha relación con él, una persona muy entusiasta. En aquella época quería ser torero. Bueno, yo puedo contar tantas aventuras de Jacinto que todas. Yo estuve con él cuando él se vistió de torero por primera vez para ser novillero. Es decir, quiero decir, y él decidió ser enfermero, y bueno, si todos los enfermeros son así, pues me parece que es una cosa extraordinaria. Es decir, yo tenía una imagen, la de don Antonio Romero por un lado, de la de Jacinto por otro. Pues no, pues yo no puedo tener mejor imagen de la enfermería desde el punto de vista de una persona joven. Y cuando llego yo decidí en un momento determinado de mi vida que quería dedicarme a la universidad. Pensé que la universidad, yo sigo pensando, a lo mejor soy quizás un poco utópico en eso, pero creo que no, la universidad es como el elixir de la eterna juventud. ¿Por qué? Porque siempre está uno en contacto con personas jóvenes, y entonces eso es una cosa especial, es algo que te contagia de alguna manera, ¿no? Yo, en un momento determinado de mi vida, pensé que la histología era una rama del saber que a mí me llamaba la atención. Había sido alumno interno, había intervenido en la docencia, en las prácticas, colaborando. A mí me gustó aquello y digo, ¿y por qué no me voy a dedicar a esto? Uno siempre piensa que un médico tiene que dedicarse directamente a estar con el enfermo, pero hay dedicación a la medicina indirecta. Yo me iba a dedicar indirectamente y así ingresé y me incorporé al departamento de histología desde que empecé a estudiar segundo de medicina. Cuando terminé la carrera y ya estaba era profesor ayudante en la Facultad de Cádiz, me dice un día don José Gómez, mi querido maestro, hombre con una personalidad arrolladora, me dice un día, mire,
en la escuela de ATS he pensado que sea usted el profesor de histología. Yo, sí, usted. Digo, bueno, pero yo no tenía apenas experiencia, muy poca experiencia, pero a mí me gustaba la docencia. Y yo lo que sí puedo transmitir ahora a todos los que están aquí presentes y a todas las promociones que yo di clase en aquella época, que para mí fue tal la ilusión, las ganas de hacerlo bien, la voluntad de tratar de hacerlo bien, que yo me entregué a eso. Pero créanme que sinceramente preparé mis clases y tuve todos los defectos de los profesores jóvenes. ¿Cuáles son los defectos de los profesores jóvenes? Que lo quieren enseñar todo. Y ahora les explicaré por qué. Todo. Y eso uno va aprendiendo con el tiempo, que el arte de enseñar es el arte de elegir lo que tiene uno que decir y lo que tiene uno que callar, porque todo no se puede decir y hay que jerarquizar lo que es importante, hay que ordenarlo y hay que transmitirlo con pasión. Esto es para mí la enseñanza. Y yo eso lo fui aprendiendo en la escuela de ATS y lo fui aprendiendo junto a vosotros. Esa es la realidad. Y eso es lo que yo digo siempre en todos los sitios que he tenido ocasión de decirlo o contar algo en relación con mi actividad docente de mi vida. Lo he dicho siempre y lo repito cada año en mis clases. Yo aprendí a ser profesor o intenté aprender a ser profesor en la escuela de ATS en Cádiz. ¿Por qué? Fundamentalmente porque, lógicamente, las horas que había para histología, pues eso, eran unas horas limitadas, como es natural, es lógico. La histología no es la asignatura más importante de la escuela de ATS, ni muchísimo menos. Razón de más que agradezca estar aquí, porque no es lo normal, en modo alguno, que se acuerde uno del profesor de histología. Por eso lo agradezco doblemente. Bien, pero a mí me enseñó esa etapa a algo que es fundamental en un profesor, que es la síntesis. Ser capaz de sintetizar, ser capaz de aprender que las cosas se pueden decir a veces de una forma muy sintética, muy ordenada, sin olvidar lo fundamental. Y eso es lo más importante que tiene que aprender un profesor. Para mí la escuela de ATS de Cádiz fue una escuela de aprendizaje a ser profesor. Yo he sido profesor el resto de mi vida. Sigo todavía en activo, ya me quedan pocos años para jubilarme, más bien 2 años y medio me quedan. Y yo, ese aprendizaje es así de claro y así de definitivo. Y así lo digo siempre. Y lo repito muchas veces. Estáis mucho más presentes de lo que podéis imaginar en las palabras que yo digo a muchos de los estudiantes, en muchas reuniones de docencia, en muchos sitios. Uno tiene que aprender aprendiendo a sintetizar. Y a mí aquello fue decisivo y os lo agradezco y ahora tengo la oportunidad de hacerlo públicamente aquí a todos vosotros, porque gracias a eso lo pude hacer. Una cosa fundamental para explicar es explicar con pasión. Hay que explicar con mucha pasión y con entusiasmo. Hay que creer en lo que uno hace. Yo siempre he creído en lo que he hecho. Lo puedo hacer mejor o peor a lo largo de mi vida, pero yo les puedo asegurar que yo siempre he creído en lo que he hecho. Siempre he creído en lo que he hecho. Pero antes de pasar a esos aspectos ahora un poco posteriores, no quiero olvidar otra cosa que también cuento todos los años en mis clases en Granada, todos los años. Y es lo siguiente, me gusta que al final de la clase los alumnos hagan preguntas. Y siempre les pongo ejemplos, yo no puedo recordar quién fue, lo digo sinceramente, ni sé si era esta promoción o de la anterior, no lo puedo recordar. Pero siempre cuento una pregunta que me hice. Las preguntas de los alumnos es que son importantes, les digo yo, son muy importantes. Porque los profesores ya hemos visto a veces los temas muchas veces y ya los tenemos, las cosas que uno ha visto muchas veces ya las tiene tan instaladas en su mente que uno a veces ya no ve cosas nuevas. No sé si me explico. Está uno ya, vamos a decirlo, adulterado por el estudio. Es decir, ya ve las cosas uno de una manera. Entonces las preguntas de los alumnos hacen que muchas veces las cosas se vean virginalmente, es decir, por primera vez. Y te hacen unas preguntas que te dejan completamente cao. A mí me han pasado fundamentalmente 2 o 3 veces. Y una de ellas fue en la escuela de ATS aquí, en Cádiz. Y os voy a decir cuál fue la pregunta.
Y además la repito todos los años en clase para decirle a los estudiantes lo importante que fue la pregunta. En Granada me preguntó otra extraordinaria, un alumno, y también la cuento todos los años. Me preguntó el alumno de Granada si el bazo era un órgano tan lleno de sangre, estaría lleno de anticoagulante, porque si no se formarían unos coágulos allí dentro. Yo nunca me había preguntado eso, jamás. Es que no me lo había preguntado nunca. Bueno, ¿cuál fue la pregunta que me hicieron en Cádiz y que cuento todos los años? Como yo era profesor joven, explicaba ya cosas exageradas que no debería haber explicado, pero bueno, era el pecado juvenil de un profesor joven. Yo explicaba incluso que las fibras de colágena tenían 3 hélices que enrolladas medían 2.800 astros. Yo me preguntaba muchas veces, pues, ¿qué le interesaba a aquellos estudiantes las fibras de colágena con las 3 hélices, con los 2.800 astros? Pero yo era un profesor joven y explicaba todo eso. Y me levanta la mano un alumno de la Escuela de ATS de Enfermería en Cádiz y me dice, mire, yo quería hacerle a usted una pregunta. Adelante, adelante. Yo así ya había empezado a coger yo, digamos así, un poco de confianza. Y entonces me dice, mire, ¿y los 2.280 astros eran con las hélices enrolladas o sin desenrollar? Dios mío, pues no supe yo responderle a la pregunta. Y entonces, esa fue un ejemplo que yo todos los años, citando, como hay que hacer la fuente, no haciendo plagio, no diciendo esto es mío, no, citando que eso me ocurrió con un alumno de ATS de la Escuela de Enfermería de Cádiz, pues me preguntó si los 2.800 astros de la colágena eran enrollados o desenrollados, poniéndole como ejemplo de lo que es una pregunta buena que se hace a un profesor y de ahí nacen muchas cosas. Pues bien, yo quiero deciros que para mí aquellos años fueron decisivos en mi vida. Durante todos esos años pude preparar de forma muy sintética el programa. Todo aquello me sirvió enormemente para las oposiciones que tuve luego que hacer. Porque las oposiciones que se hacían entonces, que eran 7 ejercicios que había que hacer en Madrid, había que estar en Madrid allí un mes esperando, el último ejercicio de todo era por sorteo varios temas y sin papel, sin consulta ni nada de todos los 100 y pico de temas, pues tenías que... Claro, yo tenía todo el temario sintetizado en la cabeza porque había sido profesor durante 3 o 4 años de todos ustedes. Y entonces, para mí, por eso digo que yo no tengo más que muestras de gratitud por enseñarme cómo a veces preguntas importantes le hacen a uno, por ayudarme a ser un profesor sintético y por haberme hecho estudiar muy bien todo eso para lo que en el futuro vino después. Yo me he dedicado durante todo este tiempo, fui luego profesor en Oviedo, yo saqué la plaza de profesor agregado en Oviedo y luego me fui de catedrático a Granada. Y allí he tenido ocasiones de irme a otros sitios, pero encontré un lugar donde pude trabajar, he podido desarrollar la histología. Yo digo también siempre que mi trayectoria académica es como la historia de España. Yo entré en Cádiz como los fenicios, me fui como Don Pelayo y después fui como los Reyes Católicos. O sea que entonces ahí he desarrollado mi vida, nada más que me falta irme a América, pero desde luego no me pienso ir. Entonces, toda mi vida de histología después ha sido un desarrollo de una ciencia que aparentemente parece una ciencia poco cálida, pero que es una ciencia fundamental, porque resulta que los tejidos es donde ocurren las cosas. Es decir, en los tejidos ocurren, sí, que ocurre en un determinado lugar anatómico, sí, que eso produce fisiológicamente algo, pero el teatro de operaciones, las cosas ocurren ahí, en esos lugares. Y esos lugares tenemos que conocerlos, porque si no los conocemos, lo que haremos será curanderismo, no ciencia. Y tenemos que intentar... Y la profesión de enfermería, la profesión ATS, todas las profesiones sanitarias tienen que sustentarse en la ciencia, no pueden sustentarse en el curanderismo. Tenemos que conocer el porqué. Y además, la última parte de mi vida académica, estos últimos 15, 20 años, ha ocurrido algo extraordinario. He tenido la suerte, yo me considero un ser muy privilegiado. Es que en la vida a veces yo creo que es importante tener suerte. Y yo me considero un hombre muy afortunado. He vivido, he hecho, disfruto en cada clase que hago. Yo siempre digo que cada vez que me subo a una tarima, cada día, y yo tengo concretamente ya muchos años, y cada vez que me subo a una tarima cada día, el próximo año, pues cuando empiece el curso, también en septiembre, siempre me subo pensando que el que me va a oír por primera vez.
Eso es fundamental. Para mí no es rutina. Es siempre la primera vez de estar en contacto con una persona joven que es el futuro, que es la España del futuro, que van a ser los médicos del futuro, los enfermeros del futuro, los odontólogos del futuro, los farmacéuticos del futuro. Es que esa es una responsabilidad tan grande, que hay que hacerla, intentar hacerla bien, que yo, créanme de verdad, que yo no he abdicado de ninguna de las ilusiones que yo tenía cuando yo les explicaba clase. Absolutamente de ninguna. Yo sigo siendo más viejo, contaré otras anécdotas, puede ser. Pero yo, créanme, que tengo la misma pasión de siempre. Y he seguido, sobre todo, 3 principios fundamentales a lo largo de mi vida, que creo que sigo haciéndolo y creo que son útiles. En primer lugar, he querido siempre, como decía Ortega y Gasset, estar a la altura de mi tiempo. Es decir, yo creo que este es mi tiempo, ayer fue mi tiempo, antes de ayer fue mi tiempo, pero hoy también. Y yo quiero hacer una histología y una profesión a la altura de mi tiempo. Y por eso digo que me sentía privilegiado, porque he visto cómo ha cambiado la histología. Hoy la histología no solamente explicamos cómo son las células y los tejidos, sino que las podemos construir en el laboratorio. Podemos construir los tejidos. Nosotros en nuestro laboratorio en Granada hemos podido construir córneas artificiales. Hemos construido piel artificial que ahora se está utilizando en el centro de quemados aquí en el Rocío, que es el centro de quemados de Andalucía. Esa piel la hemos fabricado. Y yo, que nunca pensé que íbamos a tener una perspectiva terapéutica, me he encontrado de pronto que con la piel que hemos fabricado en el laboratorio, en el sótano de un laboratorio, no hace falta irse a Cincinnati ni a grandes centros, sino en sótano de laboratorio, aquí en España no hace falta irse tan lejos, pues con esa piel se ha transportado desde Granada a Sevilla y personas con un 70% de quemadura están en su casa. Y yo les puedo decir que la satisfacción íntima como profesional sanitario que supone eso es enorme. Y yo he vivido ese tiempo, he visto la evolución de ese tiempo. Y yo les digo muchas veces a los alumnos actuales, y transmito esto, y quiero transmitirlo aquí porque lo creo profundamente, que estamos en un periodo nuevo de las ciencias de la salud. Un periodo nuevo de las ciencias de la salud. Fijaros, desde el comienzo de la humanidad, pongo desde los primates más antiguos, desde el mono casi hombre, donde quieran. Desde el principio de la humanidad se ha curado de 4 maneras, solo de 4, que son concretamente pues con la cirugía, pues como se podía, con la química, las hierbas medicinales hasta hoy, la cirugía desde esto hasta los robots Da Vinci y todo lo que queramos hoy, pero la cirugía, la química, la física, el calor, el frío, las radiaciones y la palabra. Y solo con esas 4 maneras se han curado. Bueno, pues estamos viviendo un mundo en el que desde aproximadamente finales del siglo pasado y todo lo que llevamos de se empieza a curar con un nuevo agente terapéutico, que son las células y los tejidos. Fíjense si estamos viviendo el alba, digamos así, de un tiempo nuevo. Y yo pido, y estoy haciendo lo que puedo, para que en la profesión de enfermería, y aprovecho que aquí hay un presidente de un colegio de enfermería, y si hubiera un decano de una facultad, se lo digo, no me hacen mucho caso, pero el profesional de enfermería tiene que estar ahí, no puede no estar ahí. Entonces, cuando en un momento determinado se dice, no, es que hay que quitar horas de histología porque hay que dársela no sé qué, o hay que quitar esto que se llama la ingeniería de tejidos, es decir, la construcción de tejidos, esto no, en enfermería es que esto, no, ¿cómo que no? El profesional de enfermería tiene que estar a la altura de su tiempo, que era una de las cosas que yo decía, y así lo creo, y así lo manifiesto, y así lo digo y lo proclamo. Otra cosa fundamental en la vida es para mí, y para mí ha sido muy importante, es que creer es crear. Eso lo decía Unamuno. Si tú no crees en algo, no creas nada. Por tanto, si no creemos en lo que hacemos, no crearemos nada. Eso es fundamental en la vida. Y la tercera cosa, la decía un escritor portugués que se llama Miguel Torga, era médico y tiene un diario escrito desde el año 1933 hasta el 95 que murió. Yo desde luego creo que es uno de los libros más interesantes que yo he leído. Y este hombre decía que la vida tiene el sentido que nosotros queramos darle. Tiene nuestra ilusión, nuestro entusiasmo o nuestra cobardía. Se lo ponemos nosotros. Nosotros somos los que le damos sentido a lo que hacemos.
poniéndole ese entusiasmo, esa cobardía, esa ilusión o lo que queramos hacer en lo que hacemos. Y para mí esas tres ideas han sido extraordinarias. Y dice otra cosa que yo creo que está perfectamente aplicada a la profesión de enfermería, que el profesional de salud, dice Miguel Torga, es aquel que acompaña al enfermo por la vereda de la angustia. Yo creo que pocas cosas se pueden decir tan hermosas de un profesional de la salud, sea médico, sea enfermero, sea odontólogo, sea farmacéutico, el que acompaña al enfermo por la vereda de la angustia. Y teniendo en cuenta todo esto, yo he tratado concretamente de aprovechar ese momento tan fundamental de mi vida que fue ser profesor de la Escuela de ATS en Cádiz y llevarlo hacia adelante. Y voy a terminar de una forma muy breve, muy rápidamente. No quiero entreteneros. Fijaros, ¿por qué os reunís aquí? ¿Por qué el ser humano tiene esa tendencia a veces a reunirse, a conmemorar aniversarios? ¿Por qué? Y en este caso, ¿por qué una promoción quiere reunirse 40 años después? Que son muchos años. 40 años después. ¿Por qué? Mirad, porque la palabra recuerdo tiene un origen maravilloso. La palabra recuerdo, saben ustedes que viene de recordis, volver a pasar por el corazón lo que en el corazón estuvo. Entonces venimos aquí a recuperar, a volver a pasar por el corazón los sentimientos, las ideas, las ilusiones, todo aquello que tuvimos cuando éramos mucho más jóvenes. ¿Y por qué lo queremos recordar? Pues lo queremos recordar precisamente porque, como decía también Ortega y Gasset, el recuerdo tiene que ser el paso atrás que tenemos que dar para tomar impulso hacia adelante. El recuerdo es el paso atrás que tenemos que dar para tomar impulso hacia adelante. Por eso es bueno que nos reunamos, es bueno recordar para recuperar los sueños, las ideas, todas las cosas hermosas que entonces teníamos para el futuro. ¿Pero para qué? ¿Para la nostalgia? No, algia viene más bien, lo relacionamos con dolor. Nostalgia no. Que el recuerdo tiene que ser impulso, como dice Ortega, paso atrás para dar un salto hacia adelante y no nostalgia. Tiene que ser impulso y no nostalgia. Mirad, a pesar de que vayamos cumpliendo años, hay tanto por hacer, hay tanto por construir, hay tantos objetivos y proyectos que realizar. Uno no es viejo si tiene proyectos. Aunque el proyecto sea, sentarse en un banco y ver pasar a la gente joven por delante, que eso estimula mucho. Da igual, cualquier proyecto. Hay muchos proyectos por hacer. Hay muchos sueños que cumplir. Y yo creo que hasta el último minuto hay que estar siempre tratar de cumplir los sueños. Yo al menos eso es lo que creo y eso es lo que procuro practicar. Estamos trabajando para que los enfermeros estén orgullosos del colegio que tienen, estén orgullosos de la profesión que eligieron y, como he dicho antes, le ponemos el corazón y el alma a las cosas que hacemos. Muchísimas gracias por contar con nosotros y que os divirtáis muchísimo, que tengáis una muy buena jornada.